¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos, estimados auditores, auditoras, compañeros, compañeras, seguidores y seguidoras del programa Primera Línea? Estamos iniciando este capítulo correspondiente al día de hoy, lunes 31 de agosto, el último día de agosto. Se nos va agosto. Todavía no podemos celebrar, quedan poquitas horas para poder pasar agosto y recibir el mes de septiembre, un mes icónico en todo sentido, pero para nosotros un mes con una significación especial, porque este año estamos celebrando los 50 años del triunfo del gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, desde ya y de por sí, eh, septiembre con toda la connotación que tiene, le agregamos este otro elemento. Primera línea a través de la 104.7 en el dial FM, el www, nuevomundopatagonia.cl en internet y a través de nuestra fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y de nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos en este programa hoy día junto a nuestros panelistas habituales, Dalibor Eterovich Díaz. Don Dalibor, ¿cómo está, compañero? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, don Claudio, buenas tardes, Sebas. Todo muy bien por acá, muchas gracias. Y por supuesto, ya lo anticipó Dalibor, hoy día estamos con Sebastián Aranda. ¿Cómo está, Seba? Bien, aquí estamos. Buenas tardes, Claudio, Dalibor. Buenas tardes a todos y a todas, dispuestos ya para partir el programa del día de hoy, un programa y un fin de semana, yo diría, bastante movido. Pero vamos a comenzar a analizar la realidad regional. Seguimos siendo noticia nacional, ¿eh? Y la verdad que por nada bueno. Por un lado, Magallanes ya está confirmada como la zona con mayor cantidad de contagios, proporcionalmente la zona donde el coronavirus tiene la mayor afección de la población a nivel nacional. Eh, las cifras de todo el fin de semana no bajan, están sobre los 130 infectados diarios, pero a esto y al numerito que vivimos la semana pasada o las semanas anteriores con la renuncia de la Seremia de Salud y otro tipo de situaciones, tenemos que agregar eh, la, el hecho gravísimo que ocurre este fin de semana, donde se conoce de la denuncia de violación a una joven trabajadora del área de la salud, a una técnica de enfermería a nivel superior, una TENS, ocurrida por dos ciudadanos extranjeros que estaban en una residencia sanitaria en el centro de la ciudad, eh, ya que habían sido desembarcados de un buque factoría y estaban haciendo la cuarentena. La joven, cuando los fue a atender en el turno de noche, finalmente fue atacada, agredida sexualmente, violada, violentada por estos ciudadanos de nacionalidad son de, ¿Filipinos, entiendo? no, Indonesios. finlandés. ¿Ah? Indonesios. Sí, Indonesios. indonesios, eso es, indonesios. Eh, Estos ciudadanos indoneses que hoy día pasaron el control de detención y están en prisión, ya en prisión en preventiva. Esto generó una reacción inmediata del gremio de la salud, de las trabajadoras, fundamentalmente mujeres, técnicos en enfermería, que se agolparon primero frente a las dependencias de esta residencia sanitaria, del Hostal Chaptal, aquí en calle Armando Sangüesa, en pleno centro de la capital regional, y luego se trasladaron hacia el centro de la ciudad, hacia el sector del Capitán Guillermo con Bulnes, donde están ubicadas las dependencias de la Seremía de Salud, el edificio bioclimático de ENAP. Y esto pone de relieve la absoluta incapacidad, ineficiencia en el manejo de la pandemia y todos sus derivados por parte no solo de las autoridades de salud regional, que hoy día están acéfalas,
sino que además de la autoridad regional, de la primera autoridad regional, el ministro Mañalich, perdón, el ministro París, nuevamente hace un llamado de atención sobre lo que está ocurriendo en Magallanes en su cuenta pública diaria. Mañana tendría que arribar a la región, pero aquí al centro está la ineficiencia que ya tiene visos de ineficiencia. ¿Ah? ¿Sí? Ineficiencia criminal de las autoridades regionales. Don Dalibor Eterovich. Sí, efectivamente, mira, primero que todo, rechazar obviamente lo que ha ocurrido con esta... Perdón, Dalibor. A ver, yo mismo desactivé el audio. A ver, si lo puedes activar, por favor. Ahí sí, Ahí sí, ahí, ya, gracias. ahí sí. Sí, decía que primero que todo, claramente rechazar este ataque, ¿cierto? Vil a la trabajadora, a la técnico en salud, ¿cierto? Más allá de la nacionalidad de los agresores, finalmente esto también da cuenta de las condiciones en las que están trabajando hoy día estas personas. Entendemos que se trata de residencias sanitarias, y eso tendrá que tener un sentido, un protocolo, una forma de funcionar y de operar, más allá de que signifique un salvavidas económico para los dueños de los hostales, pues si finalmente este tema es mucho más profundo que eso. Y lo que vemos es que tenemos a una profesional de la salud sola en esta residencia durante la noche, y eso claramente no atiende a ningún tipo de protocolo de salud, porque no solo pudo haber sido como fue atacada, digamos, sino que puede haber cualquier otro tipo de situación imponderable, cualquier otra situación que se pueda dar en el transcurso de la noche, y una persona sola no es posible que finalmente, eventualmente pueda resolver. Entonces vemos que aquí esto es improvisación. Esto no es más que el arriendo de un hostal a un privado por un periodo de tiempo, y ahí se van instalando los enfermos y dándole todo el peso y la responsabilidad a una persona, que para más desgracia en este caso es agredida sexualmente, es violentada. Entonces aquí hay una responsabilidad clarísima de la autoridad de cómo se está manejando la situación hoy día. ¿Alguien me puede asegurar de que en estos hostales finalmente hay todas las medidas sanitarias que corresponden, que las personas no entran y salen cuando quieren, por ejemplo? Aquí se abren un montón de dudas, digamos, en términos de cómo está funcionando esta lógica de las residencias sanitarias. Hace algún tiempo atrás escuchábamos reclamar a trabajadoras y trabajadores de las residencias sanitarias porque finalmente no recibían sus sueldos, sus salarios, estaban impagos. Entonces, todo esto da cuenta de la improvisación del gobierno, del mal manejo que ha tenido de esta pandemia. Los números finalmente son claros, y en ese contexto yo creo que la situación ya no puede ser más alarmante, más preocupante. Todo el mundo se lava las manos, incluido el propio ministro, que finalmente le echa la culpa al primero que va pasando por afuera, y vemos que las medidas son totalmente dispares, disímiles unas de otras, en distintas comunas, unas aledañas a otras, con medidas totalmente opuestas. Entonces nadie entiende si aquí lo que se está buscando es superar esta crisis sanitaria o profundizarla con otro objetivo. La verdad es que es muy complejo lo que está ocurriendo, Claudio. Claro, hay que agregar varios elementos acá a esta situación. Sebastián, primero, una autoridad regional, una primera autoridad regional absolutamente superada por los hechos, un gabinete regional también con nula capacidad de reacción, un gobierno central que no reacciona
aquí el intendente debería haberse ido hace rato. Y lo más grave, yo diría, un tema de desmanejo de la pandemia que ya está teniendo estos ribetes, como decíamos, criminales, porque lo que ocurrió, este atentado criminal que ocurrió contra una joven mujer, hay detrás una responsabilidad política de quienes tienen el deber de administrar esta crisis sanitaria en la región. Pareciera aquí una intencionalidad por parte del gobierno central de pese a cualquier situación, ir adelante obstinadamente con este famoso plan paso a paso por tratar de desconfinar, no importa el costo. Tenemos ya en Santiago muchas comunas que hoy día pasan a fase 3, donde se van a abrir los restaurantes, por ejemplo. Tenemos, sin embargo, la situación acá de Magallanes, donde por el hecho de que no hay ninguna medida para paliar el tema de que los trabajadores se queden en sus casas, la gente está en las calles en una actitud. Yo hoy día estuve por razones de trabajo en el centro de la ciudad. Oye, viejo, la cola en el banco, en este Serviestado, salía de ahí, de Magallanes, daba la vuelta por José Méndez y llegaba hasta calle Boris, hasta el edificio, hasta ahí llegaba hasta el edificio de gobierno, hasta ahí llegaba la cola, y por supuesto, nada de distanciamiento, nada de distanciamiento. La gente en la calle como si nada, al punto de como hoy día hubo 7 grados de temperatura, eso al mediodía, la gente sentada en los bancos de la plaza conversando como si fuese un día absolutamente normal. Efectivamente ya a esta altura no tiene ninguna eficacia, ninguna eficiencia el tema del confinamiento, de la cuarentena, porque no hay, además, la responsabilidad que le cabe al gobierno, no hay, pero prácticamente cero control de la población, cero, ninguna fiscalización. Nosotros ya anduvimos recorriendo en la ciudad, repartiendo material educativo, toda la ciudad de norte a sur, de playa a cerro, y una fiscalización frente a mar. Como te digo, en el centro nadie, la gente anda pero libre por la suya. Entonces aquí, claro, pareciera que el interés al servicio de los grandes grupos económicos, de abrir el comercio, de no afectar a las empresas, es superior al interés de la salud de la población. Este interés que ha mostrado el gobierno de Piñera, obstinado por llevar al país a lo que en un comienzo se llamó nueva normalidad, después retorno seguro, hoy paso a paso, que ha estado siempre en su norte, y que trae al final consecuencias como estas. Sebastián Aranda. Sí, bueno, bastante extenso por dónde partir, pero bueno, yo creo que lo más básico es partir de lo más local. Hoy día y lo más estamos, Sebastián, hoy día estamos los 3 solitos, así que todo es el tiempo que necesitas. Sí, bueno, y lo más grave también, deleznable y brutal agresión recibida por esta profesional TENS, que como bien se dijo, desnuda una realidad inmediata. Lamentablemente, desde que partió la pandemia, como que hemos nosotros visto un pésimo manejo y de alguna manera perspectivando de que los números en términos de resultados no iban a ser de los mejores, y lamentablemente no estábamos tan lejos de eso, y referirse a esta situación bien particular, también llevándolo al contexto de cómo ha sido el manejo de esta crisis, quizás puede sonar a hacer leña del árbol caído, pero lamentablemente desnuda problemas estructurales que no se han corregido nunca y que peor aún han agravado, creo yo, la situación tanto a nivel país como
como de la realidad local de cada sector. Bueno, yéndonos a lo específico, la realidad ¿no es cierto? Bueno, esta brutal agresión de NUA por un lado, ausencia de protocolo y ausencia también de estándares mínimos de seguridad, y por otro lado, como bien lo manifestó la ANEF regional, desnuda la precariedad en la que están contratadas todas las y los profesionales de la salud y equipos administrativos y de apoyo para esta crisis. Demuestra una vez más la desafección que existe por parte del Estado para con sus trabajadores, y demuestra también un poco un desinterés por efectivamente dotar, como ellos mismos dicen, a la primera línea de acción con los elementos básicos para hacer frente a esta crisis. Problema que no solamente está evidentemente en todos estos servicios de apoyo que se han generado, sino también está en los trabajadores y trabajadoras de la salud. Respecto a las cifras de Magallanes hoy día son brutales. Hay, si me pueden corregir, entiendo el día de hoy, 116 nuevos casos. Aumentó a 1 el fallecido, sumando 39, y activos, según las cifras oficiales, hay 999, o sea, 1000 casos. Si de esos 1000 casos el 10% entrase a una fase de gravedad, o sea, que requiriese atención médica, se satura inmediatamente la capacidad de Magallanes. Huelga decir, lo que le pasó a la funcionaria lamentablemente denota un problema estructural de toda índole y multidimensional de cómo Magallanes y el Servicio de Salud de Magallanes está enfrentando esta crisis, no solamente de cómo ha dotado a sus equipos médicos para enfrentar la fase final de esta crisis, valga decir, quienes se enferman y entran y requieren del servicio de la prestación de salud, sino también cómo hacer que las cuarentenas y esta separación física obligatoria sea efectiva y no sea una paralización del comercio y de la producción por las puras, como lamentablemente hemos visto que se ha generado a lo largo de todo el país. Y eso denota también un problema estructural. Son las autoridades regionales competentes tanto en su capacidad técnica y en su criterio profesional o su criterio político, y a su vez están dotadas las regiones de las capacidades y de los instrumentos como para hacer frente. Yo creo que no. Hablábamos el capítulo pasado que la desafección no solamente está en cómo se enfrenta el problema de salud, sino también en cómo se enfrenta el problema social, que significa que primeramente los trabajadores tienen que cubrirse sus espaldas cuando los empleadores suspenden los contratos, y segundo, es el trabajador finalmente ya despojado de su trabajo el que tiene que vérselas cómo sobrevivir. Pareciese ser que el Ejecutivo, después del retiro del 10%, se despreocupa absolutamente de este elemento que sigue presente a lo largo de toda la población y también de la población de Magallanes, y que también se ha agravado, sin lugar a dudas. O sea, consumirse el ahorro, evidentemente, como se dijo al comienzo del debate de retiro de la AFP, nunca es un buen mecanismo, salvo este mecanismo extremo en donde quien debería haber asumido un protagonismo nunca lo ha asumido. Y ahí vamos al otro nivel del problema estructural, que son las autoridades nacionales. Yo creo que las autoridades nacionales de salud, primero, quien condujo esto, o la cara visible de quien conduce esto, el ministro Mañalich, no solamente demostró que su prioridad no era la contención o la preparación de las variables de salud, sino que cómo afectamos de la menor manera posible la economía y cómo la salud se complementa un poco a eso. Y fue la misma presión política la que en algunos casos, o en muchos casos,
logró de que efectivamente se tomaran medidas en pro de la ciudadanía y no del comercio. Y posterior a eso, ya cuando la pandemia se desata, me parece que también hay como bien lo mencionó Claudio, hay un manejo criminal en el uso de los instrumentos que el Estado disponía para este tipo de circunstancias. Lo que pasó en Puente Alto me parece que es el ejemplo más claro de la brutalidad con la cual, y la frialdad con la cual se actuó y con la cual se trató un problema de vida o muerte. El hecho de tener estas cuarentenas parcializadas, separadas por una calle, cuando Puente Alto fue de las comunas periféricas y con alta concentración de personas, de las primeras que desarrolló foco, para de alguna manera no detener el flujo laboral de los puentealtinos, que en su gran mayoría es fuera de su propia comuna, se recurrió a esta parcialización que tiene a Puente Alto hoy en día en términos absolutos, obviamente, no netos, pero en términos absolutos relativos, como la comuna con mayor cantidad de muertes, con mayor tasa de contagio, y sino la única de las comunas populosas que no ha salido de la cuarentena. Salió recién La Florida y salió Maipú, que, huelga decir, también son centros de comercio y de servicios bien importantes por la cantidad de mall que tienen. Entonces eso demuestra que lamentablemente la autoridad de salud nunca tuvo la posibilidad o nunca quiso de alguna manera efectivamente controlar esta expansión, esta propagación del virus, y a su vez tampoco tuvo la capacidad de hacer efectiva, como bien decíamos en el caso de Punta Arenas, y esto replicado a nivel nacional, de hacer efectiva este distanciamiento. Y ahí yo creo que nos remitimos a la figura del presidente, y a la figura del presidente no solo en lo que significa él en términos individuales, sino en lo que significa él también como una figura preponderante dentro del gran empresariado, y que como tal también va a actuar en función de sus propios intereses. Y yo creo que eso es, si lo llevamos a un análisis antropológico, es súper natural que así sea. El problema es que lamentablemente no existe el contrapeso político para hacer que el presidente actúe más en función de sus atribuciones, más que de cumplir un rol de resguardo a un grupo de élite, a una élite económica. Yo insisto, yo creo que lamentablemente, y ahí es el problema de fondo, el Estado de Chile nunca asumió la responsabilidad o el objetivo, o el gobierno que administra el Estado de Chile, nunca asumió el objetivo de controlar esta pandemia, o el objetivo de resguardar a la población. Yo creo que asumió una posición más bien de resguardo de lo económico, pero que lamentablemente también fracasó. Y en ese sentido, el fracaso del gobierno en términos de cómo administró esta pandemia también se refleja en la fractura que hoy en día tiene la derecha, y en la ausencia y vacío de poder que hoy tiene la derecha, que es casi a río revuelto ganancia de pescadores. Y los pescadores hoy en día aparecieron desde la Comuna de Providencia con Evelyn Matei, desde Las Tinieblas con el caso Longueira, y Lavín, que hace tiempo está tratando ahí de meterse, pero eso es un poco la derecha, y yo creo que eso también es el fracaso del gobierno, que se mantiene porque evidentemente a la coalición gobernante, la derecha, no le conviene, por más que estén separados, dar por fracasado este proyecto. O sea, yo creo que perder un gobierno por falta de apoyo político y por desgobierno sería, catastrófico para cualquier coalición y para cualquier partido afiliado a esa coalición política. Terminando un poco este análisis general, lamentablemente el panorama es, creo yo, bastante más malo de lo que teníamos anteriormente, porque el Estado y las personas efectivamente han asumido los costos,
El Estado, si bien es cierto, no ha asumido los costos como debería haberlo asumido, pero yo creo que también el mismo debate político respecto a los mecanismos de contención y de transferencia para la sobrevivencia de las familias genera un desgaste y las transferencias ya están evidentemente agotadas en términos de cómo la gente la utilizó para sobrevivir. Y la OMS, y aquí está el otro elemento, la OMS también lo adelantó, los países que hacen un desconfinamiento anticipado muchas veces tienen una situación mucho peor a la situación inicial, porque a la expansión progresiva que tiene el virus se le suma este desgaste social propio de todos estos meses de cuarentena que dentro de las variables son las que mencionamos aquí mismo. De alguna manera, descrédito de parte de la población respecto de los niveles de seguridad propia y para con el resto, la necesidad de trabajar y salir de la reclusión. Bueno, y evidentemente estas aglomeraciones que se van a ir generando de aquí a un par de días más van a traer consecuencias en las próximas 2 semanas, que es lo que tiene de latencia el virus y que ha hecho que las comunas y las regiones que salieron, que fueron los primeros que salieron de cuarentena, hoy día estén regresando. Caso de Magallanes, el Gran Concepción y el día de hoy el caso de Chillán. Esperemos equivocarnos, pero lamentablemente el manejo del gobierno nos lleva a este análisis sombrío. Estamos en primera línea en el día de hoy, lunes 31 de agosto, el último día del mes de agosto, junto a Sebastián Aranda y Dalibor Eterovich, analizando la realidad nacional y regional. A propósito de lo que esbozaba Sebastián de pasada, en el análisis de las responsabilidades de gobierno, sobre este pésimo manejo de la pandemia, es importante hoy día detenerse en el cuadro que se va preconfigurando cuando estamos en medio de la campaña para el plebiscito del 25 de octubre, del rol que está jugando la derecha en nuestro país, y partiendo por, como decía Sebastián, el rol del propio presidente. Lo primero, Dalibor, todo el país y el mundo de alguna manera recuerda esta aciaga frase que fue motivo de mucha sorna del ex ministro Mañalich, de esperar que el virus se convierta en una buena persona. Toda una serie de desinteligencias de ahí en más que le causaron la salida al ministro Mañalich. Vimos con un poco de risa, pero también con sorna, con algo, yo diría, de vergüenza ajena por el espectáculo que se da a nivel mundial. Las últimas declaraciones de Piñera, donde le pide en su calidad de presidente de la República a que el coronavirus se retire del país. ¿Ah? Y es imposible, tomándolo en el lado serio, evitar hacer la relación con lo que fue las declaraciones de Mañalich. El tema es que Mañalich finalmente, que cometió los mismos errores que comete Piñera día tras día, finalmente eso le costó la salida de su cargo. Y a Piñera, así como a las cosas, vamos a tener que bancarlo prácticamente por más de 1 año y medio todavía más, que es mucho en este plano. En medio de esta situación, la crisis que hoy día está viviendo la derecha parece profundizarse. A la declaración también bastante sui generis
y al estilo prácticamente de Piñera en casi lo absurdo de declararse socialdemócrata en el programa Tolerancia Cero del domingo anterior de Joaquín Lavín. Dime. No, es que dijiste Piñera, Lavín. Lavín, perdón, Lavín, de declararse socialdemócrata en este afán populista desesperado de conquistar el llamado centro político, se suma algunos hechos ocurridos el fin de semana, como los mencionaba Sebastián. Primero, la salida al camino en esta carrera presidencial, la autoproclamación de Evelyn Matei como candidata dentro del mismo partido de Joaquín Lavín. Recordemos que Matei fue candidata presidencial que tuvo que asumir prácticamente a la rápida después del abrupto retiro de la carrera presidencial de Longueira, y que tuvo una de las peores actuaciones de la derecha en esa oportunidad electorales, me refiero. Y a propósito de aquello, confirmando el hecho de que en política no existen los muertos definitivos, resucita de entre los muertos, cual Walking Dead, el zombie de la política, con un discurso añejo, Longueira. Y Longueira suma ya prácticamente proclamándose presidente de la UDI. Esto es bien curioso, autoproclamándose presidente de la UDI y definiendo la postura por el apruebo, como si el asunto no estuviera revuelto en la derecha, definiéndose por el apruebo. Por otro lado, en el Consejo General del fin de semana de Evópoli ocurrió lo que era ya altamente previsible. Evópoli replantea su postura del apruebo, la retira y deja en libertad de acción, con eso de alguna manera pronunciándose por el rechazo a este conglomerado de derecha. ¿Cómo ves tú la situación hoy día en la derecha, el rol que está jugando el presidente de la República y estos actores secundarios de la derecha que hoy día quieren protagonizar el escenario como Evelyn Matei, Longueira y otros? Claro, en política indudablemente que los tiempos, ¿cierto? Hay ciertos tiempos, digamos, importantes que van marcando, ¿no? Pero entre medio de esos tiempos importantes también se producen momentos, yo diría, de definiciones, de acomodo, de ciertas posturas, digamos, que hoy día están un poco ambiguas. El tiempo principal que nos espera por delante es el plebiscito, ¿cierto?, por la nueva Constitución. Pero no vamos a esperar el plebiscito para que muchas cosas se vayan aclarando sin antes ver cómo se va acomodando la carga en el camino. De alguna manera, haciendo el paralelo con el COVID, da la impresión que lamentablemente vamos a tener que esperar la vacuna. Pero lo más triste es que mientras esperamos la vacuna, mucha gente va a sufrir y lo que es más grave, mucha gente va a morir. Nos van a seguir vacunando a nosotros. Y además, y en este sentido en política está pasando algo parecido, estamos esperando llegar al 25 de octubre, ¿cierto? Pero antes de eso hay quienes ya han hecho lecturas, segundas lecturas y terceras derivadas del proceso, y ya cacharon que es mejor decir que estamos por el apruebo, aunque seamos de la derecha, aunque hayamos sido parte de la dictadura, aunque seamos parte del origen de la constitución pinochetista, hoy día estamos por el apruebo porque si no es así, nos vamos a autoinferir una derrota. Entonces mejor pasar piola y decir que estamos por el apruebo. Ahora, electoralmente y en la carrera presidencial aparecen nombres importantes como el de Daniel Jadue, que para muchos es un fantasma que recorre Chile,
Y ante eso, entonces también se ponen creativos y buscan cómo captar votos desde la propia UDI, digamos, buscando llegar a sectores que algunos denominan de centro, centro social, y se autodefinen entonces, que en el caso, como el caso de Lavín, como ¿cómo dice él? De Socialdemócrata. socialdemócrata, digamos. Entonces, la verdad es que hay todo una puesta en escena hoy día por parte de la derecha, esto todo de común acuerdo entre Longueira, Lavín y la Matei. Sin duda Piñera está al tanto de esto, los camioneros están en este baile, y lamentablemente también están partidos de la oposición, que hoy día también juegan a esta posibilidad de frenar a un candidato comunista. Entonces los acuerdos que en algún momento se dieron en política han ido dando paso a subacuerdos, acuerdos pequeñitos, que tienen que ver con la agenda legislativa, que tienen que ver con cómo salvar el modelo de AFP, que tiene que ver con cómo frenar este cambio tan radical que aparentemente va a venir de una nueva constitución. Algunos han dicho ya que el terror se viene y han intentado sembrar el terror hablando de constitución chavista, que no sé qué significará eso, pero en definitiva la derecha está actuando, y está actuando con sectores de la oposición para instalar este famoso gatopardismo, Claudio, que tú bien conoces, e intentar de que el 25 de octubre se dé el inicio a un proceso que en el fondo no tenga, ojalá lo posible para ellos, grandes cambios, grandes transformaciones y gran impacto en los sectores más acomodados y más privilegiados del país. Entonces yo creo que esta semana que pasa, donde vemos este popurrí de declaraciones, incluido el presidente Piñera con su llamado al COVID, tienen que ver con un diseño comunicacional, con una instalación de determinados conceptos y insisto, yo estoy convencido que hoy día hay sectores que están ya coludidos para, como dicen por ahí los gringos, hacer un control de daños respecto de lo que sería esta nueva constitución. Sí, la verdad es que pareciera una estrategia de la derecha, Sebastián, esto de bypassear este hito de la derecha y su control prácticamente omnímodo de los medios de comunicación, me refiero, bypassear el hito del 25 de octubre. Hicieron esfuerzos ingentes por tratar de suspender el plebiscito, y ante la realidad inexorable de que el plebiscito se va a realizar sí o sí, hoy día buscan minimizar su efecto, invisibilizarlo, adelantando la carrera presidencial. Y porque también tenemos que preguntarnos por qué hoy día el candidato, que no siquiera, él mismo lo dice, que ni siquiera es candidato presidencial, que Daniel Jadwe hoy día aparece en los medios de comunicación manejados por la derecha. Si la derecha no quiere invitar a Jadwe, no lo va a invitar. Si la derecha no quiere hacer aparecer a Jadwe en las encuestas, no lo va a hacer aparecer en las encuestas. Pero hoy día buscan efectivamente, de alguna manera, bypassear el hecho fundamental, político, trascendente, electoral del 25, el plebiscito, y que además abre un camino de un cronograma electoral que tiene prácticamente 8 elecciones antes de la presidencial, y ir al tema presidencial buscando una suerte de polarización entre Lavín y Jadwe. Situación que pareciera, después de la excelente actuación que tuvo Lavín Jadwe este fin de semana en este programa Tolerancia Cero, que es un programa muy visto
por lo demás, y que genera hechos políticos, pareciera que tampoco ha sido una buena estrategia, ¿no? Sebastián Eterovich, ¿hay un interés de la derecha por adelantar la carrera presidencial y saltarse todas las otras elecciones previas que hay de por medio? Sí, mira, la verdad es que hay varios elementos que creo yo se van entrecruzando en el análisis, pero que son al final variables de. Y el primero yo creo que es la realidad, insisto, en la cual está sumido hoy en día el gobierno. Me parece que tanto la ubicación ideológica subjetiva que tiene la mayoría de la ciudadanía respecto a que al final la ubicación política respecto a dónde está este gobierno y el cómo conducir el proceso que se viene de aquí en más. Y no me refiero a la conducción solamente del proceso constituyente, sino la conducción política asociada a ese proceso constituyente, que indudablemente va a ser, creo yo, de bastante tensión. No creo que exista un estallido 2.0 como Piñera lo llama, en términos de que ocurra un hito nuevamente, punto de inflexión, pero sí evidentemente cuando las condiciones de salubridad permitan nuevamente que la gente se pueda reunir, dado el nivel de efervescencia y dado también el nivel de politización en el cual hoy estamos, posterior también al plebiscito, que yo creo que indudablemente hoy en día es favorable al apruebo, va a generar también un nivel de asociatividad que va a generar tensión política. O sea, yo no tengo duda de que la pregunta hoy en día no es si gana la prueba o no, es si efectivamente gana la convención constitucional o gana la convención constitucional mixta. Evidentemente la derecha, esta orfandad política que ha tenido cuando este gobierno se empezó a venir a pique, se suma a esa orfandad política, se sumó creo yo que error político, pero también yo creo que es fruto de las circunstancias de embarcarse en el tren del rechazo. Y también identificar al gobierno con el rechazo. Y es cierto, yo creo que cualquier gobierno que esté identificado con, para decirlo de una manera más clara, que de alguna manera la opción oficialista pierda por, no sé, un 75-80%, evidentemente instala la necesidad de decir, ¿es este gobierno legítimo o no? Dado que después de eso se viene otro proceso que cuando uno políticamente rechaza, explícitamente se mantiene al margen, no como yo muy bien lo decía ayer Jadwe, y era lo que querían hacerle llevar, por ejemplo, respecto de la posición que tuvieron los comunistas respecto a la votación en el Congreso para validar el acuerdo del 15 de noviembre, que evidentemente como los parlamentarios comunistas votaron en contra de este acuerdo, mucha gente también bastante aprovechadora decía que se habían quedado ajenos al proceso, y eso no ha sido así. Distinto es no estar de acuerdo, como bien decía el alcalde Jadwe ayer, y como también lo han dicho innumerables veces distintas voceros del partido, distinto es estar de acuerdo con un pacto que, uno, le dio viabilidad política a un gobierno que estaba cometiendo violaciones a los derechos humanos y que se estaba parapetando a través de la fuerza para legitimarse, y que más encima cercena el espíritu democrático que estaba levantando la misma población, que era la necesidad de una asamblea constituyente. Y de alguna manera esa posibilidad se ha tenido que ir peleando en el Congreso tal cual como se proyectó, y en base a bastantes tiras y aflojas que hasta el día de hoy todavía no sé si aseguran o no, por ejemplo, el tema de los escaños
indígena. Entiendo que todavía les falta uno o dos pasos, pero está ahí. Entonces creo yo que ese error político de alguna manera intentó ser subsanado por estas figuras de peso de la derecha, pero que también evidentemente van a aprovechar para catapultarse y canalizar a la derecha a prueba post plebiscito. Y yo creo que también este lanzamiento de su opción plebiscitaria les permite tener vocería respecto a lo que mencionaba anteriormente, que es si es convención constituyente mixta o si es esta absoluta. Porque yo creo que esto también va de la mano con esta supuesta adelantamiento de las presidenciales, porque el juego de la derecha siempre ha sido tener candidatos presidenciales desde la mitad de los gobiernos en adelante. Eso no cabe ninguna duda, porque también el apoyo político que conducen las figuras de la derecha son apoyos que se basan también en las circunstancias y que se construyen muy en virtud de cuál es la subjetividad en términos de forma que tiene la población para sensibilizarse con cuestiones políticas. Dicho de otro modo, es potenciar una figura pública y que esa figura pública hable siempre de los temas que están en la palestra. Y en ese sentido, Lavín ha abusado de eso, estando en todos los matinales y siempre habla de todo. Pero la particularidad que tiene hoy en día esta como formación presidencial de estos cuadros de derecha es que está dentro también de la discusión constituyente. Entonces, tener voz en el contexto constituyente evidentemente va a ser crucial en miras del país que se va a construir de aquí en más. Yo creo que ahí los intelectuales de derecha, entre comillas, también lo tienen claro y también van a tener todo el financiamiento para, una vez iniciada la discusión constitucional, mantener que ojalá la síntesis de esa discusión constitucional sea lo más parecido a la base actual. O sea, dicho de otro modo, ya que se abre la posibilidad de cambiar la Constitución, discutirla para que, o intrometerse para que sea más o menos parecida a la que actualmente tenemos, o por lo menos recuerde los mismos derechos económicos que siempre han jurado resguardar la derecha. Cuando estuvimos la semana pasada con el diputado Gutiérrez acá, él hablaba de las muchas trampas que tiene este plebiscito y que quedaron instaladas en este acuerdo del 15 de noviembre, y que demuestran de alguna manera lo incongruente de este acuerdo. La verdad es que a la derecha, cada vez que trata de centrar la discusión en el tema del mecanismo, de la convención mixta o de la convención constituyente o constitucional, le ha ido muy mal. La UDI trató de plantear el tema de que finalmente la constitución se discuta en el Congreso y quedó, no sirvió ni para chistes, no, o sea, nadie la pescó. Y uno de las incongruencias que yo creo que pasan en este puro país porque muestra tan poca seriedad en el proceso mismo, es el propio voto que la gente se va a enfrentar el día 25 de octubre. Porque si tú tienes una opción apruebo y una opción rechazo, y rechazas, es porque no estás por cambiar la Constitución. Sin embargo, el voto te da la posibilidad de después decir, bueno, rechazo, pero con asamblea constituyente o con asamblea constitucional o con convención constitucional o con convención mixta constitucional. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, una contradicción en sí mismo que está contenida en el propio voto. Y la verdad es que poco se ha hablado de ello, porque no hay una lógica ni coherencia política en este voto de que si yo y de quienes hoy día y debería un emplazamiento más fuerte, digamos, en el gobierno se plantean por el rechazo, porque recuerden que
simultáneamente, o sea, en la misma papeleta se pregunta, en la misma votación, el mismo día, si yo apruebo o rechazo, y convención mixta o convención constituyente o constitucional. Y eso, quienes se plantean por el rechazo, no pueden definir una postura pública sobre constitución constitucional o convención mixta constituyente o constitucional, porque es un contrasentido. Si yo estoy por el rechazo, no estoy por ninguno de los otros, por el paso siguiente. ¿Ah? Y sin embargo, eso quedó instalado así, el absurdo, y para nosotros ya, para todos quienes están en la carrera de plebiscito, les parece algo absolutamente normal. Dalibor Eterovic. Claro, hay, en la medida que pasan los días, se van normalizando algunas situaciones, algunos conceptos, como tú bien dices, y la verdad es que no es así o no debe ser así. Lo que hoy día, lo que se juega hoy es de tal trascendencia y de tal profundidad, o podría llegar a serlo en realidad, que obviamente esta lectura ya se hizo en las primeras horas del estallido social, se hizo en el famoso acuerdo del 15 de noviembre. Y se buscó entonces limitar de alguna manera esta demanda popular tan clara, digamos, que pide asamblea constituyente de un solo paraguaso, no pide otra cosa, que este movimiento social que dice no más AFP, no dice hagamos una buena reforma al sistema de AFP, por favor. Como lo plantea la senadora Goy. Exactamente, exactamente. Entonces, finalmente el pueblo dice, queremos una nueva constitución construida, redactada, con la participación de los propios ciudadanos. Todo eso es morigerado, es ayornado en este acuerdo del 15 de noviembre. Se le pretende dar el carácter de solución de un grupo de iluminados, ¿cierto?, de la política chilena que buscan una salida política para este desorden callejero, ¿no? Sin embargo, lo único que consiguen es quedar en evidencia con estos acuerdos, ¿cierto?, que finalmente instalan un sistema electoral para elegir a esta eventual asamblea, perdón, eventual convención constituyente, que no es una asamblea. Por lo tanto, no estamos en un proceso constituyente. Estamos en una cosa rara inventada a la chilena, que tiene una serie de contradicciones, como tú bien dices, y que no es lo que se ha hecho en otros países del mundo. Digamos, las construcciones las construcciones de nuevas constituciones se hacen con procesos constituyentes lentos, paulatinos, construidos desde la base, participativos, que contemplan, por supuesto, en eventualmente plebiscitos y consultas, pero aquí hay un trabajo de base que no se va a hacer y que tiene que ver con todo un debate, ¿cierto?, previo, desde la propia educación básica en adelante, como se ha hecho en otros países, para soñar y pensar el país que queremos. Entonces, es bueno lo que tú planteas, Claudio, porque finalmente, claro, como que nos queda la impresión de que por fin Chile tiene un camino seguro hacia la nueva constitución, cuando en realidad lo que se ha logrado instalar es una receta muy curiosa, que tiene muchos riesgos de salir mal, o de salir bien para quienes quieren que nada cambie, y en ese proceso entonces está el país hoy día. Fíjate que por redes sociales uno ve cómo se generan debates y seminarios en torno a la Asamblea Constituyente. Ahora nosotros esperamos sinceramente que las personas que están en la postura más dura respecto de la necesidad de una Asamblea Constituyente que nosotros compartimos, no se resten al proceso, no dejen de ir a votar, porque eso sí que sería perjudicial. Bien, claro, de alguna manera la postura de Pablo Longueira tiene alguna lógica si él sale a las catacumbas y se plantea estar por el apruebo para después presentarse como constituyente. Pero toda la derecha
que está por el rechazo no tiene ninguna coherencia política ni lógica para presentar ni siquiera candidatos a constituyentes, porque ellos no están por una nueva constitución, ¿no? En eso yo creo que poco se ha reparado. Bueno, la verdad es que se nos está acabando el programa. Los últimos 5 minutitos yo quisiera que pudiéramos, ahí nos quedan algunos temas en el tintero, como el asunto de la discusión que se va a dar en el Senado con esta ley de migraciones y el veto que ya adelantó el presidente de la República a las indicaciones para esta mal llamada visa laboral y para el periodo de regularización. Pero yo quisiera que, bueno, si queremos hablar de eso, lo podemos hacer en nuestro último minuto que les quedan, chiquillos, pero un comentario para lo que ha sido y lo que está haciendo hoy día este paro de los camioneros que hemos estado, o de los dueños de camiones, o de, como bien lo decía Javi ayer, de uno de las federaciones o confederaciones de los dueños de camiones, porque no es representativa tampoco de todos, pero que tal como lo dijera el alcalde de Recoleta, es un paro promovido, instigado y que representa a las políticas de este gobierno. ¿Sí? Lo que busca en definitiva es acelerar la agenda de seguridad del gobierno y las consecuencias que está trayendo hoy día, incluso ya con el fantasma del desabastecimiento. Sebastián, para terminar. Sí, yo creo que habría que pecar de ingenuo para no vislumbrar que el petitorio de los camioneros en términos de discusión legal es idéntico a la agenda legislativa de seguridad impulsada por el Ejecutivo. Y evidentemente es un gremio que actúa como, entre comillas, organización social afín, como en su momento quizás fue la Confepa y bueno, como se han generado, bueno, en el caso de los camioneros evidentemente no, porque no es algo espurio como la Confepa, que no tenía base social, pero tiene base económica bastante robusta, que es el monopolio del Oye, ha reaparecido la Confepa entre paréntesis estos últimos días. Sí, está a favor del rechazo. Pero actúa como, en términos concretos, como un vocero, entre comillas, social, pero que trastoca ya brutalmente los mismos principios que la derecha y el gobierno ha defendido. Entonces, yo creo que a la larga, el análisis que hoy en día es interesante hacer es cómo la gente se traga este paro. Me parece que un paro con apoyo muy nulo, o sea, muy poco apoyo, que no ha tenido el impacto que esperaban tener en el Congreso, que yo creo que era eso, generar una situación de tensión en medio también de esas dos ataques que hubo la semana pasada en Lago Nanalhue y a esta niña, y que se está desinflando porque efectivamente hay la necesidad de aplicar la ley. Lo mismo dijo el fiscal nacional cuando inició 7 investigaciones por posible bloqueo y desabastecimiento. Acá hay una autoridad que no está cumpliendo con la ley y que tarde o temprano va a tener que ejecutarla. Dalibor, ocurre que, para ir cerrando ya el programa, ocurre que el paro de los camioneros es tan absurdo que en el fondo la demanda de imponer y de acelerar la agenda de seguridad del gobierno se puede aplicar en su propia contra, porque desde la ley antibarricada, ¿cierto?, que no se está aplicando, incluso el tema de la infraestructura crítica, porque nadie puede decir que no es infraestructura crítica las carreteras del país. ¿Ah? Entonces, y ellos mismos están pidiendo que se sancione en el Parlamento ese tipo de iniciativas. Dalibor, para cerrar. Sí, así de contradictorio es el tema, como bien dice Sebastián, es clarísimo que aquí hay una sintonía absoluta entre el gobierno y este gremio, esta parte del gremio de los camioneros,
que en definitiva, bueno, da cuenta de que el ministro Víctor Pérez por momentos ha llegado a decir que felicitaba a los camioneros porque no habían cortado el tránsito, digamos, o porque el tránsito había sido obstruido solo parcialmente, digamos, y dando sus parabienes a la buena conducta. Entonces, finalmente nadie entiende nada, digamos. Aquí, por mucho menos, hay personas que han perdido la vista, que todavía están presas, y sin embargo, con estos señores no pasa absolutamente nada. La legislación que ellos mismos propusieron y aprobaron con sus socios de la concertación, ¿cierto? Tampoco se aplica. Entonces hoy día queda en evidencia a todas luces, ¿cierto? Que aquí hay una colusión entre camioneros y gobierno, que además hay un tema de fondo relacionado con reforma tributaria, con esta frescura de los camioneros de que no pagan impuestos como lo hace todo el mundo, sino que tienen prebendas en el impuesto específico a los combustibles y pagan impuestos por renta presunta los lindos, digamos, se creen estancieros de Magallanes, se creen latifundistas. Entonces, claramente aquí hay que hacer una reforma tributaria además que con este tipo de presiones es difícil de instalar, digamos, si se están poniendo los camioneros tan malos. Así que hay toda una majamama de elementos, diría yo, instalados, pero que mucho tienen que ver con este desgobierno, con esta lógica de generar montajes y efectos publicitarios y comunicacionales que de repente salen para atrás, ¿no? Así que está muy complicado el tema. Finalmente el gobierno de Sebastián Piñera ha fallado, ha fracasado en el manejo de la pandemia, ha fracasado en el manejo económico del país y ha fracasado en todas las instancias en que ha sido necesario gobernar finalmente. Bien, oiga, somos buenos para hablar nosotros. Al final teníamos 2 panelistas y el programa se nos hizo corto igual. Nos vamos a retirar. Nos reencontramos el miércoles entonces en una nueva edición de Primera Línea. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Dalibor. Muchas gracias a nuestros auditores y seguidores por haber estado con nosotros esta tarde. Chao y un abrazo grande para todos. A cuidarse. Eso. Porque el coronavirus ni se va a ir del país porque Piñera lo pida como presidente de la República, ni se va a transformar en una buena persona porque sea la intención del ministro Bañalich. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.